Llegó y no lo vimos, ya estaba propagado cuando cuenta nos dimos. Terminamos encerrados, no porque lo decidimos, en prisión domiciliaria por un crimen que no cometimos. Falsa unidad, ansiedad certera, en una esfera donde la espera desespera. Desconectados adentro, conectados hacia afuera, desperdiciando un tiempo que jamás se recupera. Una casa llena que se siente vacía, cada cual extrañando su mundo y lo que hacía. Para las redes otra fotografía, con la sonrisa de la hipocresía. ¿Por qué no nos detenemos? Nos evaluamos y vemos quiénes somos cuando no hacemos lo que hacemos. Al amor y la comprensión no les confinemos, no dejemos perder lo más hermoso que tenemos. Nuestra vulnerabilidad es obvia, la preocupación mundial es obvia. Nuestra necesidad y dependencia de Dios es mucho más obvia. Por eso elevo mi oración con una petición muy obvia: que las familias no vivan en claustrofobia y que la iglesia no... Bueno, vamos a arrancar. Me presento, mi nombre es Francisco. Para aquellos que no me conocen, hago parte de uno de los líderes juveniles en los cuales buscamos dejar un mensaje diferente a cada joven. ¿Listo? Somos un grupo dedicado a ayudar, a guiar en la formación a jóvenes de distintas edades y en distintos ámbitos, como puede ser el ámbito espiritual, emocional o, o al estilo. ¿Listo? Buscamos fortalecer áreas débiles, dar a entender y dar a conocer temas muy importantes, como el que vamos a hablar en este día. Entonces, a continuación quiero presentarles a otra de nuestras líderes juveniles, Natalie Barra. Hola muchachos, buenas noches. Así como le decía Francisco, nosotros somos un grupo dedicado al fortalecimiento espiritual y esta charla o este conversatorio en este día tiene un propósito, y ese propósito es hablar un poco de cómo Dios nos ama a nosotros y de esa forma relacionarlo también con un tema tan importante y más en esta época como lo es la autoestima. Es decir, esa percepción que cada uno de ustedes tiene de ustedes mismos y que ha sido una conjetura humana que hemos prácticamente conceptualizado y que también hay que aprender a mejorarla y aprender a entenderla y también a entender cómo es que Dios puede cambiar esto en nuestras vidas, cómo es que existe la posibilidad de que no solamente sea una concepción nuestra, sino que además se base en ciertas decisiones, experiencias o acciones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, y que entre esas el camino que hayan tomado, las decisiones que hayan tomado y las experiencias que hayan decidido vivir estén vinculadas con Dios. Tan importante es que dejemos solamente de pensar en Dios te ama y empezar a decir Dios me ama. Entonces, bienvenidos a este conversatorio. Espero que en verdad disfruten mucho de este espacio, que compartan con más personas el conocer un poco más, no solamente de la palabra, sino de conceptos tan importantes en nuestra vida como lo es la autoestima. Empecemos a aprender y empecemos también a generar conciencia en muchas más personas que de pronto lo están necesitando. Entonces, bienvenidos a este espacio y espero que lo disfruten, que pregunten mucho. Cada duda es importante, y si es de sus vidas también, porque en eso nos enfocamos también nosotros. Somos un grupo de jóvenes que buscamos la transformación en la vida de muchas más personas. Bienvenidos. Como ya les comentaba Natalia, más o menos es nuestro tema, y es el de la autoestima. Arrancamos con la autoestima. Para eso tenemos una invitada. Me gustaría que por favor te presentes tú misma y nos digas que tu conocimiento, y como tal le damos la bienvenida a Viviana Caballero, nuestra psicóloga. Hola chicos, buenas noches. Mi nombre es Viviana Caballero, soy psicóloga egresada de la Universidad Católica de Oriente. Esta universidad queda en Río Negro, Antioquia. Bueno, me mencionaban el tema con respecto a la autoestima. Me parece un tema muy importante con respecto a lo que estamos viviendo en estos momentos. Llevamos, algunos más que otros, llevamos varios días de encierro en el cual nuestra mente tiene el espacio y la libertad para dar muchas vueltas, para pensar muchas cosas, y generalmente la mayoría de nuestros pensamientos giran en torno a nosotros mismos.
¿Esto qué quiere decir? Que afecta demasiado cómo nos sentimos con nosotros, cómo es nuestro carácter, cómo es nuestro temperamento, qué acciones tenemos con nosotros mismos y con las personas que están a nuestro alrededor en estos días, en especial nuestra familia. También con respecto a cómo nos comportamos con las personas que están lejos, porque muchas veces podemos tomar actitudes un poco agresivas, un poco más distantes. Todo eso tiene que ver, todo eso se relaciona mucho con la autoestima. Entonces, vamos a comenzar con eso. Dice nuestra temática es autoestima baja, ¿cierto? Pero para poder entenderla, no sé si de pronto voy muy rápido, me escriben en el chat, yo voy a estar pendiente. Cualquier duda también que se les vaya presentando, la escriben y yo también voy a estar pendiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la autoestima? Como Natalia lo decía hace un rato, es una percepción que tenemos acerca de nosotros mismos. Es una percepción evaluativa. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente estamos evaluando de qué manera nos comportamos, de qué manera nos vemos, qué pensamientos y qué emociones tenemos con respecto a todo lo que pasa en nuestras vidas. Todo lo que pensamos genera una consecuencia en nosotros. ¿Qué consecuencia? Empezamos a comportarnos con respecto a la manera en que estamos pensando. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho dibujar y no he tenido pues como mucha experiencia o clases con respecto a eso. Y a veces siento que quiero dibujar y que quiero hacer cosas hermosas, bueno, pero en ocasiones empiezo a ver como que imágenes en Instagram, en Facebook, bueno, que veo artistas que son increíbles, o sea, que tienen una experiencia, que tienen los instrumentos, que tienen todas las facilidades para hacer cosas increíbles y yo digo, no, no me siento capaz de llegar a eso, pero de alguna manera todo eso influye para que yo no dibuje o yo no lo intente, entonces me rindo. Entonces, mis pensamientos influyen en mis acciones. Entonces, de esa manera también una persona que, digamos, se siente insegura físicamente o se sienta insegura, digamos que se sienta torpe, que diga, yo soy torpe, yo no soy capaz de socializar, no soy capaz de conocer a otras personas. Entonces, se cree esa idea, la asume, la introyecta y empieza a comportarse de tal manera. Entonces, alguna vez en nuestras vidas lo hemos hecho, digamos que nos hemos preferido alejarnos de otras personas por miedo al que dirán, por miedo a tener una reprobación por parte de los otros. Entonces tenemos que empezar a aprender y a analizar qué tipo de pensamientos estamos teniendo acerca de nosotros mismos. Entonces, bueno, la autoestima se compone, yo le digo, las AES de la autoestima. Entonces serían el aprecio, la aceptación, el afecto, la atención y la apertura. Entonces quisiera ahondar un poquito más con respecto a estas AES. El aprecio quiere decir el aprecio que tengo hacia mí mismo, ya sea físico, ya sea de manera psicológica, ya sea de las actitudes, aptitudes, habilidades que uno tenga, independientemente si eres bueno o malo para algunas cosas, es el aprecio que te tienes a ti mismo. La aceptación. La aceptación es esa capacidad de poder analizar qué es lo que tenemos como deficiencias, como defectos, limitaciones, y poder aceptarlas y asumirlas y poder ir mejorándolas en la medida en la medida de nuestras posibilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco pues vamos a arriesgarnos a hacer algo que no podemos, porque eso también va a generar un proceso de inseguridad, de desconfianza hacia nosotros mismos. El afecto. Afecto quiere decir en este caso
la capacidad de tenernos compasión, de tratarnos bien, porque muchas veces decimos, inconscientemente muchas veces también, decimos, ay, yo soy muy torpe, soy muy tonta, yo cómo iba a hacer eso, nos tratamos demasiado mal. Entonces tenemos que empezar a tratarnos bien, a querernos. Y como decía Natalia en un principio, con ayuda del amor de Dios también podemos empezar a tratarnos mejor. La atención. En esta parte también es muy importante y yo creo que de pronto les puede parecer que suena repetitivo o algo así, pero son partes que es necesario fragmentarlas para que poquito a poco vayamos entendiendo que tenemos que amarnos a nosotros mismos, que tenemos que aceptarnos y apreciarnos tal y como somos, y que en la medida en la que nos vayamos aceptando, podemos ir mejorando. Entonces, en la atención, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena, tenemos que poner atención a nuestras necesidades físicas y emocionales. Todo esto conforma algo que sería la salud mental. Entonces, en lo físico, es necesario hacer ejercicio, es necesario comer bien, es necesario tener hábitos de sueño saludables, porque, o sea, no solo es un proceso ay, sí, me voy a sentir bien y voy a pensar que estoy bien y yo soy genial y ya lo voy a lograr, sino que de verdad, si empezamos a cuidarnos físicamente, nos vamos a sentir muy bien espiritualmente y psicológicamente. Entonces, también no, una persona que pone atención en esos aspectos no se arriesga a males innecesarios. Pone atención en qué personas me hacen bien, qué personas me hacen daño, qué comportamientos propios me afectan, qué comportamientos afectan mi sueño, bueno, qué comidas no me hacen bien, todo eso, ¿cierto? Eh, También está la apertura. Entonces la apertura es una apertura a mis propias emociones, a mis propios sentimientos, a cómo me estoy sintiendo mal con respecto a una persona, a un aspecto de mi vida, a mi trabajo, a mis estudios. Entonces empezar a analizar un poco más qué es eso que me está afectando. En la medida en la que una persona logra abrirse a sí mismo, va a tener la capacidad de abrirse a otras personas. ¿Qué quiere decir eso? Que empezamos a reconocer y a empatizar con otras personas, o sea, a poder relacionarnos mejor y conectarnos con ellas. Quisiera, me siento un poco rara en este momento porque no puedo verlos, pero quisiera que en el chat me escribieran como un sí o una manito, mientras tanto, porque me gustaría como si de pronto hasta este momento quisieran saber algo más. Bueno, eh, como la autoestima no es un proceso lineal, no es un proceso que se mantenga siempre alto, siempre bajo, sino que es un proceso cambiante que constantemente está variando a lo largo de nuestras vidas. La autoestima se genera a lo largo de nuestras vidas y comienza desde el proceso de la infancia. Entonces, hay personas que en este momento cuentan con mucha seguridad, pero que de pronto tuvieron que pasar por un proceso grande de restauración, de amor, de aceptación, de perdonar a otras personas y de perdonarse a sí mismos. Digamos que, pongamos un ejemplo. Entonces está este personaje que llamaré Juanito, y Juanito en su infancia lastimosamente no contó con unos factores de apoyo, con personas que lo apoyaran y que en su mayoría eh, tenían pues como referencias negativas hacia él.
Entonces, la autoestima baja se empieza a generar en una persona en su infancia como un factor, desde un factor externo con juicios de valor. ¿Qué quiere decir un juicio de valor? Una persona con autoridad, un padre, un profesor, un hermano mayor, tíos, bueno, en general, cuando eres pequeño, esas son tus figuras de valor, tienen un juicio o una palabra importante que va a generar consecuencias en tu vida. Entonces, por ejemplo, palabras desmotivantes, tú no sirves para nada, tú no vas a poder hacer eso, tú nunca logras nada. Todo eso son ideas que van metiéndose en nuestra cabeza y que las vamos asumiendo a lo largo de nuestras vidas. Entonces, ¿qué otros factores pueden influir en una baja autoestima cuando somos pequeños y a lo largo, pues, como de nuestra adolescencia? Insultos, falta de apoyo, que ignoren tus ideas, que las desvaloricen, abuso físico o psicológico, maltrato, indiferencia, sobre exigencias, a cuántos no nos dijeron como, sí, tienes que cumplir con cierto nivel en tu educación o tienes que ser un gran futbolista, pues en distintas áreas, ¿cierto? Con sobre exigencias que nunca tuvieron reconocimientos. Entonces todo eso va generando quizás una baja autoestima, un bajo comportamiento, timidez, incapacidad para relacionarse con otros o para desempeñar una tarea en la cual quizás con mayor apoyo hubiésemos podido tener un mayor desempeño. Y a nivel interno, la baja autoestima empieza cuando empezamos a compararnos, cuando no aceptamos y no sabemos reconocer nuestras emociones, que no les podemos dar un significado. Cuando somos pequeños es muy difícil darle un significado, por ejemplo, a la frustración. La frustración es la incapacidad de aceptar que estoy perdiendo o de aceptar que estoy siendo rechazado, que estoy perdiendo, bueno. No disfrutar el tiempo a solas. Muchas veces no sabemos cómo estar consigo mismo, no aceptamos nuestros propios pensamientos y entramos en un ciclo de, de pensamientos intrusivos o en psicología se llaman rumiaciones, que pensamos mucho en el pasado o tenemos demasiada ansiedad de lo que podríamos hacer en el futuro. En este momento de cuarentena es muy fácil caer en ese ciclo. También no poner límites en este momento, pues como no aprender a decir no. Tenemos que aprender a decir que no a por ejemplo, a conversaciones que no son correctas, a algún tipo de actividad que no queremos hacer, a las tareas sí hay que decirles que sí. Una baja autoestima es no tenerse paciencia. Entonces, es esa incapacidad de poder esperar mucho de sí mismos y quizás no poder desarrollar ciertas cosas, ciertas actividades y empezar a tratarse de una manera agresiva o mala. Bueno, a continuación, perdón que le interrumpa, íbamos a arrancar como a leerte las preguntas para que tú nos las puedas ir respondiendo, aquellas preguntas que están dejando en el chat. Entonces, Cristian Silva pregunta, ¿cómo estudiarse a sí mismo si está teniendo un problema de baja autoestima? Gracias. Hay unas preguntas importantes que tenemos que hacernos en el momento en el que empezamos a estudiarnos, a analizar de qué manera nos vemos a nosotros mismos. Entonces, la primera sería, me aprecio, me respeto,
me acepto tal como soy, de qué manera te piensas a ti mismo, de qué manera te respetas, cómo es el día a día contigo mismo. Entonces, es bueno preguntarse eso. ¿Estoy habitualmente satisfecho o insatisfecho de mí mismo? Entonces, saber qué aspectos de mi vida, qué deficiencias encuentro en mí y qué cualidades positivas también encuentro en mí mismo. Reconozco mis cualidades y mis logros o por el contrario los desestimo. ¿Qué quiere decir esto? Que si eres capaz de analizar qué cualidades tienes, qué elogios de pronto personas externas han hecho hacia ti, todo esto es un proceso de una constante construcción. O sea, no de un momento a otro no te vas a sentir completamente bien, ni tampoco te vas a sentir completamente mal, sino que debemos estar en un constante autoconocimiento. Si empezamos a conocer qué errores, qué limitaciones o qué fracasos tenemos y también empezar a valorar las cosas buenas que logramos hacer, entonces podemos empezar a ser conscientes y empezar a cambiar ese tipo de comportamientos, porque como dije al principio, de la manera en la que tú piensas hacia ti mismo, eh, empiezas a comportarte. Otra pregunta, vamos con Natalia Botina, dice, ¿cómo influye la autoestima en las relaciones sentimentales? Se demuestra una buena autoestima cuando eres capaz de, de conectarte con otra persona, de empatizar con ella y de saber cómo puede, digamos, colocarse en los zapatos del otro. Entonces, saber cómo se siente esa persona y poder entenderla, tener compasión por ella, teniendo en cuenta que todos somos seres humanos y que tenemos errores, para no caer como en el error de autovictimizarse, porque cuando no tienes la capacidad para entender tus propias emociones, tiendes a buscar la culpa en otros. Entonces, la capacidad de tener una buena autoestima permite encontrar bienestar en todas las relaciones, en las relaciones con tu mamá, con tu papá, con tus amigos, con tu pareja. Eh, Tiene la capacidad de ser paciente y tener habilidades sociales como la asertividad. La asertividad es la capacidad de poder decir las cosas de manera correcta y adecuada, teniendo en cuenta que, me, que como me gustaría que me trataran, estoy tratando al otro. O sea, apoyando lo que tú dices, hay un versículo donde dice, y yo creo que mucha gente lo conoce, donde habla el amor al prójimo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, considero que tiene que partir desde el punto en que si no nos amamos nosotros, es muy difícil que también podamos amar a otro, o también volverse muy dependiente, ¿no? No sé si de pronto nos podrías como a nivel psicológico aclarar un poco sobre respecto al tema sobre esas parejas que se aferran totalmente a sus novios, a sus novias y no ven más alrededor. Un apego inseguro. Entonces, hay como incapacidad, eso también influye en el tipo de relaciones que hubo desde la infancia con respecto a las personas que cuidaron de ti cuando eras pequeño. Entonces, de la misma manera en la que nos relacionamos con nuestros factores cuidadores cuando éramos pequeños, vamos a repetir ciertos patrones de relaciones en el futuro. Entonces, por ejemplo, una persona que cuando era pequeña tuvo un padre ausente, que quizás no tuvo ese cuidado, que no suplió esas necesidades, digamos, de afecto, de alimento, bueno,
en sí las necesidades de un niño, va a crecer con inseguridad y que de pronto una persona que llegue a su vida y le brinde afecto, le brinde cierta seguridad, va a tender a aferrarse a esa seguridad y en cuestiones de pareja es muy difícil que eso se mantenga de una manera constante o digamos juntos para siempre. Entonces, de alguna manera la persona codependiente tiende a idealizar a esa persona que le brinda seguridad y hacer, digamos, en muchas ocasiones todo lo posible para no perder ese vínculo. Ese es un apego ansioso, negativo, el cual, debido a la baja autoestima, necesita como estar en constante búsqueda de atención, en constante búsqueda de ese suplir de esas necesidades. Listo, gracias. Vamos con otra preguntita. Gabriel nos pregunta, buenas noches, mi pregunta es, ¿cuáles son los síntomas de baja autoestima? Bueno, síntomas de baja autoestima, por ejemplo, está el discurso interior negativo. Ya lo había mencionado antes, a lo largo del día, por ejemplo, en este tiempo de cuarentena, estamos en constante lucha en nuestros pensamientos, y en su mayoría todos van dirigidos a nosotros mismos con respecto a nuestras acciones y nuestros sentimientos. Y muchas veces somos incapaces de tratarnos bien, siempre, y de hecho el cerebro y nosotros estamos, como decir, programados para ver primero lo negativo y que esto tenga más peso en nosotros que lo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en general nos tratamos muy mal. Ese es uno de los síntomas. Otro síntoma es el miedo al que dirán. Entonces está en un constante pensar de qué dirán el resto de personas, coloca primero la opinión de otras personas, busca la aprobación externa, debido a que es incapaz de aceptar sus propias cualidades porque no las nota y es incapaz también de poder ver sus propias limitaciones. También tienden a idealizar porque idealizar a otras personas que se notan seguras. Entonces podemos ver que hay personas que cuando uno las ve, las encuentra pues como sonrientes, que todo les sale bien, que les gusta lo que hacen. Entonces tendemos a idealizarlos y a pensar que a esas personas no les pasa nada malo. Entonces casi pues que rozan la perfección. Otra, otro síntoma son que son hipercríticas consigo mismos y tienden a ignorar sus virtudes. Buscan la seguridad crónica. ¿Qué quiere decir esto? Que no se salen de su zona de confort, por lo cual no asumen retos importantes, tienden a ser ansiosos con respecto a nuevos proyectos, a cambios, son incapaces muchas veces hasta de iniciar muchos proyectos, lo que les mencionaba hace un rato. Yo a veces ni siquiera tiendo como a querer dibujar porque digo, no, es que hay personas mucho más talentosas, entonces no voy a perder, pues, como decir, el tiempo. Bueno, Acá, otra pregunta. Dice, ¿en qué momento la baja autoestima necesita ayuda psicológica? Pregunta Karen Valenzuela. en el momento que necesitamos ayuda psicológica va a ser cuando todas estas emociones ya interfieran con nuestra vida diaria, con nuestras actividades, con lo que les mencionaba hace un rato, con ese cuidado y atención a nosotros mismos. Entonces, cuando empiezas a tener ideas un poco más fuertes con respecto a ti mismo, que necesitas de pronto
has tenido amigos que dicen, es que no quiero vivir más, es que quizás es mejor que yo me muera. Ya todas esas ideas tienen un peso más fuerte y es necesario poner más atención y recurrir a ayuda psicológica. Listo. Hay otra pregunta Jessica Criollo. Los elementos para tener en cuenta para no bajar el autoestima al otro. Elementos para no bajar el autoestima al otro. Bueno, tener una comunicación más asertiva, no solo con nosotros mismos, sino con los demás. Pensar bien de qué manera vamos a actuar con otros, porque muchas veces no tenemos las mejores palabras para decir a otros, pero de una manera asertiva se puede corregir, se puede hacer una crítica, se puede realizar una apreciación con respecto a otra persona sin llegar a lastimarla o a herirla, más bien. Eh, no no comparándonos con otros, porque de esta manera obviamente nadie es igual a nosotros, no tenemos los mismos talentos, las mismas capacidades, tenemos que aprender a identificar qué podemos hacer, qué está dentro de nuestras posibilidades y trabajar con eso y empezar a mejorarlo. Acá otra pregunta dice, mi pregunta es la autoestima físicamente. De pronto no sé si se refiera a cómo afecta, o sea, físicamente una baja autoestima, ¿no? También podríamos como tener esa pequeña duda. Sí, me dice que es eso. En la medida en la que hacemos ejercicio, hay una hormona que se llama cortisol, que es la hormona de la tristeza, de cuando te sientes mal, cuando te rompen el corazón y sientes que te oprime el pecho. Esa es la hormona que actúa cuando nos sentimos de la manera, pues, como de esa emoción más baja, ese estado de profunda infelicidad. Entonces, en la medida en la que vamos haciendo ejercicio, nos vamos a sentir mejores, vamos a empezar a ver resultados y también va a existir una liberación de endorfinas, que eso es lo que nos ayuda también a sentirnos mejor. Se va a segregar progesterona, que también ayuda para sentirnos bien, serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, todo eso influye porque somos no solo seres humanos espirituales ni pensantes, sino que también actuamos por medio de la química. Por eso les mencionaba hace un rato que también es necesario tener horarios de sueño adecuados, porque cuando no dormimos bien nos vamos a levantar enojados, vamos a tratar mal a nuestra familia y ellos obviamente van a reaccionar porque se tienen que defender y nos vamos a sentir mal. Después vamos a decir, ay, yo porque traté mal a mi mamá, o ay, me regañaron, me dijeron esto y es cierto, yo estoy mal, yo estoy mal. Y todo es un ciclo vicioso del cual es muy difícil salir si no empezamos a cuidarnos. Listo, gracias. Gracias, Viviana. Hay un punto donde dice en 1 Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, aquí hay un punto muy importante y me parece muy interesante, y es que aún si vamos a lo bíblico, habla de la importancia que debemos de darle en nuestra juventud. Hoy en día la tasa de niveles de suicidio está muy alta, y es porque muchas personas se están colocando un poco en nuestra juventud sin entender que nosotros prácticamente somos el futuro, o sea, nosotros de aquí somos como las nuevas generaciones que vendrán después. Entonces, sí apoyamos como todos estos argumentos de tener en cuenta lo importante de la juventud, lo importante y lo valioso que son estos espacios que nosotros, el Grupo Generación, estamos generando, buscando una ayuda a aquellas personas que están pasando en estos inconvenientes.
y por eso también nuestra invitada, Viviana, que nos ha informado y nos ha logrado como que creo que expandir mucho al nivel psicológico, lo que tal vez puede afectar, ¿no? Porque tal vez pueden haber muchos jóvenes que digan, ah, no, es cosa mía, y pueden estar pasando momentos duros, y no sé, Viviana, pues tú qué opinión nos das respecto a esas personas que no quieren hablar, o sea, mejor dicho, que son como tú decías anteriormente, uno las ve y las ve que sonríen, las ve que están contentas, que no les pasa nada, pero son esas personas que penamente han habido muchos casos en los que terminan suicidándose, entonces uno dice, pero si nosotros miramos bien a esa persona, no sé si hay un fundamento psicológico para ese tema. Ahí, digamos, para hacerlo un poco más sencillo, en palabras más sencillas, hay dos caminos con respecto a la baja autoestima. Entonces, lo que ya habíamos mencionado, que de pronto se caracteriza por la incapacidad de relacionarse, poca valoración de sí mismos, miedo al cambio, incapacidad pues como de salir de esa zona de confort, miedo al fracaso, y por miedo al fracaso la incapacidad de arriesgarse a realizar actividades. Y también el otro camino, que muchos lo conocerán como narcisismo. El narcisismo es una falsa imagen de confianza. Entonces, una persona narcisista tiene una percepción exagerada de lo que es sí mismo. Entonces, es esa persona que se alaba constantemente, que dice es que yo soy un gran empresario, yo soy una gran persona, y tiene que estar en constante afirmación de sí mismo para que el resto de personas lo afirmen. Una persona con una autoestima suficiente y adecuada no necesita estar exponiendo sus logros, simplemente los vive, los disfruta, y disfruta también de los logros de los demás. Una persona narcisista, por ejemplo, está en una constante búsqueda de atención, necesita que otros lo reafirmen, ser el foco de, digamos, de la reunión, de la fiesta, del lugar, y siempre está como constantemente buscando esa atención de otros. También un narcisista siempre está pendiente de sí mismo, no es capaz de empatizar con otros, no es capaz de sentir las emociones de los demás, de reconocerlos a otros como también personas que sienten, que se equivocan. Tampoco, bueno, al proyectar una falsa seguridad, siempre está dudando de sí mismo. Entonces, digamos que lo que decía Francisco, muchas personas se ven seguras, se ven felices, pero quizás por dentro no sea tanta esa seguridad, sino más bien un vacío de esa misma estima, esa deficiencia que tienes de sí mismo. Las personas narcisistas también son arrogantes, se muestran agresivos, envidiosos y con necesidades siempre de dominar. No de instruir, no de enseñar a otros, sino siempre de tener el poder. Entonces, por ejemplo, ya vemos a nuestros gobernantes, a ciertas personas que tienen demasiados complejos, y como ellos tienen el poder, entonces lo aplican y ya. En cambio, una persona con una buena estima lo podemos identificar con la capacidad de comprender que otras personas se equivocan, que puede enseñar, que puede instruir, que apoya y que enseña. Sí, me parece muy bueno, muy bueno. En Romanos 12:3 precisamente dice, no tengas más alto concepto de ti del que debes de tener. O sea, me parece muy interesante porque va a conclusión con aquello que nos comenta Viviana, y es el no tener un concepto más alto, o sea, no mirar, yo en mi forma, pues obviamente lo diría como no mirar por encima a los demás, sino entender que también los demás son importantes, y eso pues es como, no sé si entendiéndote, es como querer nosotros como ser como nuestro propio ego, nuestro propio Dios, dejando por debajo a mucha gente.
aquello que pues hoy en día se está viendo mucho y en lo cual no se está de acuerdo. Hay otra parte donde habla en Isaías 40 que dice que los muchachos flaquean y se caen. O sea, la misma Biblia de hace tantos años sigue afirmando de qué, de que los jóvenes decaen, los jóvenes se desaniman. Dice, pero levantarán sus alas como las águilas. Aquellas personas que conocen el proceso de un águila saben que el águila tiene que quebrarse el pico, desplumarse, o sea, volver a empezar de cero. ¿Para qué? Para quitar todo aquello viejo y arrancar un vuelo más alto. Entonces, sí es como importante tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque hay jóvenes que necesitan como deshacerse de esa baja autoestima, de esas dificultades, de eso malo que ellos tienen, ¿para qué? Para que vuelvan a crecer sus alas y volver a volar, o sea, un nuevo inicio teniendo en cuenta pues todo aquello que se ha estado tocando en estos temas. No sé si alguno de los líderes tenga algún apoyo o quiera decirnos algo más. Ahí está. Yo creo que como jóvenes siempre hemos tenido preguntas y surgen muchas dudas de lo que actualmente estamos viviendo. Y la baja autoestima en la cotidianidad se vive mucho y siento que tenemos muchas preguntas que no consultamos, que siempre nos quedamos como callados y con la intriga de pensar si realmente lo que estamos pensando sobre nosotros o sobre los demás está bien. Y hoy estaba leyendo pues en la Biblia y pensando en todo este tema. Y en Juan 16:33 habla acerca de que tengamos paz, porque en el mundo pues vamos a encontrar aflicciones. Y yo creo que la psicóloga nos habló acerca de las relaciones que podemos entablar en nuestro entorno social, en las relaciones afectivas, hablaba acerca de las comparaciones que tenemos con los demás, pero yo creo que siempre debemos ser como auténticos y tomar esos fuertes que tenemos nosotros mismos para mostrar seguridad en quienes somos y de alguna manera no sobresalir o buscar ser mejor que el otro, sino siendo quienes somos y tomando esas seguridades para nosotros mismos y poder fortalecernos también nosotros. Sí. Hay algún punto importante en todo lo que se trató y pues digamos la solución que se le podría dar ya a este tema, de cómo quizás ya no tener esa baja autoestima o cómo mirarte realmente como eres, ¿no? Y aquí se puede partir desde un punto y es de la identidad que nosotros debemos tener. Me gustaría mirar, hay un versículo que es Isaías 55, en los versículos 8 y 9 habla acerca de que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son mucho mayores. Cuanto más si nosotros sabemos mirar y notar en nosotros y reconocer esa identidad que debemos tener, pues hablo desde mi parte, ¿no? Como hijos de Dios, pero también en general, o sea, la identidad que tú debes tener en la sociedad y que eres una persona importante. Claramente no llegar pues al narcisismo, ¿no? Como lo explicaba Viviana, sino que sí también saber valorar al otro, pero valorarte a ti. Todo parte desde uno. Considero que cuando nosotros nos amamos y sabemos quiénes somos realmente, podemos empezar a mostrarles eso a los demás. Entonces, creo que todo y la solución de esto es empezar a buscar nuestra identidad, quiénes realmente somos y pues el propósito que tenemos como tal. Bueno, chicos, Dios les bendiga. Este conversatorio, pues darle las gracias a Viviana Camila, ya profesional de psicología, darle las gracias por el tema que nos ha compartido. También abriendo pues este espacio, como ya le habíamos mencionado, para que nosotros como jóvenes se abran estos espacios para que podamos despejar dudas, y más que despejar dudas, podamos aclarar y podamos tener un pensamiento diferente acerca de las cosas que están sucediendo últimamente en la juventud. Nosotros como jóvenes, con la charla, el comunicarnos con las demás personas, podemos identificar muchas características que nosotros como jóvenes podemos desarrollar, pero sin embargo, encontré algo muy particular en la Biblia y en una enseñanza en la cual la verdad fue trascendental para cada uno de nosotros como jóvenes, y es ese modelo a seguir, y es decir,
que nuestro Padre Dios, viéndolo desde ese punto de vista en el cual Dios manda a la tierra a su Hijo unigénito, no simplemente para que nosotros sepamos de que mandó a su Hijo para salvarnos porque nos amó, murió en una cruz y resucitó, sino que lo envió con las mismas características que nosotros poseemos y que también estuvo expuesto a tener una autoestima baja, pero sin embargo no se dejó amedrentar por cosas del enemigo y amedrentar de pronto a sentirse bajo de nota por lo que venía o por lo que ya tenía que suceder. Entonces me parece algo como ejemplo, porque en la misma Biblia encontramos en Hebreos 4:15, que dice que él era algo indeseable. O sea, y qué tremendo de pronto encontrarlo así, ¿no? Ser en un tiempo, en la misma escritura podemos encontrar de que Jesús era como algo indeseable. Pero en Ageo 2:7 encontramos de que él iba a ser el deseado. ¿Por qué? Porque tenía una identidad y tenía un propósito, lo que nos decía Karen en conclusión. ¿Por qué lo digo así? Porque en muchas ocasiones encontramos muchos jóvenes de que se sienten indeseables por diferentes circunstancias de la vida. Aún nosotros podemos encontrar que lo que ocasiona la baja autoestima en los jóvenes no solamente son de pronto cosas internas, sino que ahora son esas experiencias negativas que suceden en la cotidianidad, aún desde la niñez. Nosotros trabajamos con jóvenes no solamente de edades mayores, digámoslo así, de 15 años, 18 años, no. Tenemos chicos de 12, de 11, de 10, de 11, hasta 25 años y hasta más, en los cuales nosotros podemos experimentar esas etapas que cada uno de ellos han vivido y que nosotros mismos hemos vivido y que debemos enseñarles, instruirles y podemos también compartirles de lo que nosotros hemos vivido, de nuestras experiencias. No solamente quiero decir que la autoestima baja la pudo haber experimentado una persona pues que tenga todas las necesidades, digámoslo así, suplidas, ¿no? Cada uno de nosotros en nuestro diario vivir afrontamos una autoestima en la cual nosotros como jóvenes en estos espacios, ¿qué queremos? Es formar una identidad, que tú sepas quién eres en sí, tú mismo, quién eres y qué eres para Dios. Así sabrás también qué vas a hacer para la comunidad, qué vas a hacer en la sociedad. La sociedad muchas veces te reprime. ¿Te reprime por qué? Porque puedes ver matrimonios que han sido disfuncionales, puedes ver abusos no solamente físicos, emocionales, sino también verbales, porque hay muchos padres en los cuales la relación con sus hijos es tensa. ¿Y en qué momento se vuelve tensa? En el momento en que desde pequeños nosotros hemos crecido o de pronto nuestros jóvenes han experimentado de pronto alguna palabra que ha ofendido a nuestras vidas y hemos crecido con ese pensamiento. A nosotros nos han enseñado que todas las palabras negativas que nos dicen a nosotros no debemos hacerles caso. Por eso nosotros empezamos a formar una diferente identidad. Cuando nosotros tenemos identidad de Cristo, identidad de ser hijos de Dios, nosotros no nos vamos a dejar amedrentar de las cosas que digan o piensen los demás. Nosotros sabemos que estamos cimentados en un evangelio, que estamos cimentados en buenas creencias, en buenos valores, en buenos principios, en los cuales la sociedad no puede aún atacarme por cómo soy, por cómo pienso. Asimismo, hay cosas que ocasionan baja autoestima porque a veces no cumplimos las expectativas de nuestros padres. Nosotros, ¿a qué llevo esto? En que tú como joven, esa carrera, ese proyecto que tú tienes y que quieres realizar, tú lo lleves a flote, tú lo lleves a cumplimiento. Si tú quieres ser, muchos de los jóvenes cuando eran pequeños decían, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser del ejército, yo quiero ser enfermera. Muchos decían incluso, yo quiero ser monjita, si hablamos de profesiones, ¿no? Y hay muchos jóvenes que se han visto frustrados su futuro. ¿Por qué? Porque han
querido cumplir el deseo de sus padres, más no lo que ellos han anhelado. Entonces nosotros, ¿qué queremos? Invitar a esos jóvenes para que cada día luchen por sus sueños, para que luchen, no importa la edad. Si ya tú de pronto en determinada edad tus padres te exigieron que cumplas con ser ingeniero, con ser artista, ya lo cumpliste, pero ya llegó el tiempo de que tú empieces a cumplir tus propios sueños, tus propias metas. Si es ser psicólogo, si es ser policía, si es ser astronauta, cúmplelos, cumple tus sueños, que nadie te diga que no puedes, que nadie te diga que de pronto eres un tonto o eres mediocre. No, tú eres muy capaz. Yo creo que hay 5 cosas que nosotros como jóvenes debemos tener muy en claro, y tomé apuntes porque me pareció muy importante también algo que dijo Camila, y dice: queremos nosotros siempre estar basados en el auto. La autoestima es un conjunto de características en las cuales nosotros como seres humanos debemos aceptarlas, debemos reconocerlas. Y todo esto se enfoca en cinco partes muy importantes, que es el reconocimiento, y es que nosotros como jóvenes debemos reconocer las cualidades y las potencialidades que tú tienes. Tú debes darlas a conocer. El segundo es la aceptación, y es aceptarte a ti como tú eres. Si eres gordo, si eres flaco, si eres alto, si tienes gafas, si tienes lunares, si eres pecoso, acéptate tal como eres. Que la comunidad no te afecte, o la sociedad no afecte esos comentarios de pronto de que digan cosas malas de ti. Hay otra cosa que debemos tener muy importante, y es la valoración. Y nosotros como jóvenes, como hombres, como mujeres que vamos a salir a la sociedad a impactar a más jóvenes, nosotros debemos valorarnos a sí mismos, valorar no solamente lo que Dios ha hecho en nosotros, sino también lo que tenemos, lo que poseemos. Y como decíamos nosotros, valorar la familia, valorar nuestros padres, valorar nuestros hermanos, valorar el estudio, valorar todo aquello que nos rodea. Algo muy importante también que debemos agregarle a esto es el respeto. Cuando tú te respetas a ti mismo, vas a poder respetar a los demás. Cuando tú sientes amor y tienes una buena autoestima, también puedes generar ese respeto a las personas que te rodean. Y por último, digámoslo así, para cuidar nuestra imagen y para poder tener fortalecida tener una buena autoestima, podríamos decir que la superación es algo que determina si somos mejores cada día. Yo quiero retar a cada joven a que se sienta importante en el lugar donde está, que sea ese apoyo para con su grupo familiar. Ahora que estamos en cuarentena, podamos compartir estos mensajes con nuestros familiares, independientemente de las circunstancias. Miren que Dios, cuando Dios mandó a Samuel a escoger a algún hijo de Leví, lo podemos encontrar en 1 Samuel 16:7. Ustedes sí, yo creo que más de uno que conozca de la Biblia o no conozca de la Biblia, conoce la historia de David. Y David fue escogido, ¿pero por qué? Porque él tenía más hermanos que eran altos, eran chuscos, inteligentes, fuertes. Y Dios, que le dijo a Samuel: no mires el parecer, porque yo no miro en la apariencia, yo miro es el corazón. Entonces, yo te dejo como mensaje: si tú tienes una buena identidad y tú conoces el propósito que Dios ha marcado para tu vida, tú no puedes fijarte en las apariencias. Debes saber de que si Dios trazó ese propósito de que tú culminaras una carrera, de que tú trabajaras en una gran empresa, de que tú fueras el mejor que enseña o que ayuda a las demás personas, si ese propósito ya está trazado, defiéndelo, apodérate de esas promesas que Dios tiene para ti, de que no importa lo que diga la sociedad o las tendencias, porque ahora todo es la tendencia, no, sino que tú marques tendencia, de que Jesús estuvo aquí en la tierra y estuvo como hombre de carne y hueso, sentía, pero asimismo le hizo frente a todas aquellas cosas y situaciones que de pronto nosotros como jóvenes también podemos pasar.
Y ahora la última cosa también que puedo decirles y puedo comentarles es de que no sientan miedo de ser y de mostrarse como son, tal cual como son. Dejemos a un lado las máscaras, dejemos a un lado las caretas y sean realmente como son. Muéstrense a los demás con amor, con cariño, muéstrense a los demás alegres, espontáneos, y si son bravos, pues cambiemos de actitud. De pronto, hoy no nos levantamos de buenas pulgas, ¿no? Pero el día de mañana será un nuevo día y nosotros debemos luchar, es porque nuestra autoestima, sí mismo nosotros, es como decía, yo miraba por ahí un meme, eh, me voy a, ay, ¿cómo es que era que decía? Se me perdió, pero ese meme decía algo de que me voy a autoconsejar, me voy a autovalorar, ¿no? Y es que es así, la verdad. No recibas aunque no recibas el elogio o la grandeza o de pronto el reconocimiento de los demás, que tú puedas reconocer y valorarte tal y como eres. A continuación eh, les voy a indicar nuestra página en Facebook, cómo aparecemos, para que cualquier cosa nos puedan seguir, cualquier pregunta que ustedes tengan nos la puedan hacer. Ahí va a estar dispuesto, ahí va a estar dispuesto nuestro grupo para cualquier pregunta que puedan hacer. Esta es nuestra página. Genera acción con X, raya al medio, amor y fe. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa nos pueden buscar en esta página. Estamos a su disposición. Somos un grupo encargado de ayudar a jóvenes. Somos un grupo que está dispuesto a apoyarte si tú tienes alguna duda, alguna situación dura que estés pasando, perdón, aquí estamos dispuestos para apoyarte y ayudarte. Ha sido un gusto tenerte en esta reunión, ha sido, la verdad, algo muy interesante, muy valioso. Agradecemos a Viviana, no sé si quiera finalizar diciéndonos algo más. Otra pauta sería basarnos en nuestros valores para lograr nuestras metas. Entonces, digamos que alguien se trazó un objetivo, digamos, ganar una carrera, corriendo, bueno, si no la ganaste, te propusiste ciertos valores que van a quedar presentes ahí. ¿Qué valores? Por ejemplo, la persistencia, las ganas de llegar a una meta, el valor de responsabilidad, cosas así que van a mantenerse en ti, identificando también nuestras fortalezas, nuestros logros, identificar qué logros hemos alcanzado y de esa manera qué cosas hemos sido capaces de hacer y qué cosas vamos a poder hacer en el futuro, basándonos en eso. Convertir también nuestros pensamientos negativos en respuestas racionales. Digamos, muchas veces eh, nos decimos a nosotros mismos, soy un perdedor. Entonces, si ese pensamiento no tiene un fundamento real, entonces tenemos que empezar a cambiarlo por algo positivo. No soy un perdedor, soy una persona capaz de lograr mis metas, capaz de alcanzar mis objetivos. Otra pauta es separarnos de nuestros miedos con aceptación y compromiso. Cuando tenemos miedo a los cambios, miedo a realizar una actividad, miedo a un trabajo, a ciertos retos que se nos pueden presentar, tenemos que aceptarlos, tenemos que aprender a sentirlos, a sentir de qué manera nos afecta ese miedo y con eso podemos empezar a alejarnos de esos miedos. Tenemos que aprender a perdonarnos. Muchas veces nos damos muy duro, por así decirlo, con respecto a la forma en la que hemos actuado en el pasado. Nadie está exento de equivocarse. Entonces tenemos que tratarnos bien, tratarnos con cariño, porque queramos o no,
vamos a estar con nosotros mismos para toda la vida. Otra es que multipliquemos nuestra autoestima con ejercicio, lo que les mencionaba, es una buena forma de también mantener una salud mental estable, una autoestima suficiente. Y la última pauta es que una vez nos empezamos a sentir bien con nosotros mismos, tenemos que empezar a pensar en los otros, en cómo se sienten, en cómo actúan, en qué podemos ayudarlos y en qué podemos fomentar también esa autoestima en ellos. Eh, bueno, partiendo de este punto, ahorita en estos momentos les estoy compartiendo la página de Facebook, donde pueden darse en cuenta, ya hemos tenido como otros conversatorios o en otros temas distintos. Entonces, aquí podrán encontrar muchas más cosas. Se podrán informar un poco más de nosotros, como les recordábamos. Pueden también contar con nuestro apoyo. Más o menos trabajamos hace más de 9, 10 años con jóvenes. Entonces, partimos de este punto para dejar un mensaje, para apoyar y para ser aquellos que estemos como amigos suyos, para hacerlo entender como tal. Entonces, para terminar, nos gustaría que nos des la oportunidad de hacer una pequeña oración por ti. No sé si por favor la pastora Kate me pueda colaborar. Primeramente, felicitarlos por el trabajo que han hecho y gracias a Viviana por habernos acompañado en esta sesión de baja autoestima. Esperamos pronto que todos puedan seguir participando, puedan invitar a más jóvenes para que se vinculen a estas charlas en las cuales pues son de gran aprecio pues para nosotros y de enseñanza, ¿no? Porque estamos en un diario vivir en el cual la sociedad cada día saca nuevas ideas y las cuales nosotros como jóvenes debemos marcar la diferencia en esta sociedad. Vamos a entregar este momento y declarar que este momento, por medio de esta enseñanza, va a haber unas buenas prácticas de autoestima, que nos vamos a amar a sí mismos y vamos a amar a los demás, ¿vale? Entonces, ahí donde ustedes están, los invito para que tomen una actitud de reverencia. Padre Santo, en esta noche de conversatorio, queremos darte las gracias porque eres tú, Señor, quien nos guía y aún más quien nos ama. Hoy por eso, Señor, oramos, Señor, por la vida de la psicóloga Viviana Camila Caballero, para que seas tú guardando su vida, protegiéndola, cumpliendo todos los anhelos y deseos de su corazón, para que pueda instruir, Señor, a muchos jóvenes, a muchos niños jóvenes y demás personas que se tengan acercamiento con ella. Hoy oramos para que seas tú, Señor, en cada asistente, en cada conversatorio, en este conversatorio que tú has podido enseñarnos a cómo identificar la baja autoestima. Aún, Señor, queremos darte las gracias porque hoy tú das la identidad a cada joven, una identidad con propósito de creer en ti. Hoy creemos que hay una nueva juventud que cree en sí mismos, en que son capaces de dar muchas cosas a las demás personas, en sembrar para recibir. Hoy por eso, Señor, oramos por esos jóvenes, por la juventud, Señor, que está pasando por momentos de baja autoestima, de depresión, de ansiedad, aún de caer en momentos de suicidio. Hoy oramos, Señor, para que la muerte se aparte en el nombre de Jesús. Creemos en un Dios vivo. Creemos que tú guardas a cada líder, a cada joven de generación, a cada persona que te ha dispuesto a este momento para compartir como jóvenes, de esta sociedad, que pueden cambiar con un grano de arena, con su forma de pensar, no es este entorno. Hoy por eso, Señor, oramos para que seas tú dando la sabiduría y la inteligencia a cada joven, para que pueda tomar buenas decisiones asertivas y puedan estar cada día guiados por ti. Hoy oramos para que las familias se unan en un mismo sentir, puedan compartir
ese amor, esa alegría, el perdón. Hoy declaramos que tú perdonas nuestras vidas y que cada día somos esos jóvenes felices, esos jóvenes alegres que comparten de sus experiencias contigo. Hoy por eso te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vale, Francisco. Amén. Bueno, muchas gracias, pastora. Bueno, no siendo más, ha sido un gusto tenerlos a cada uno de ustedes. Nos alegra bastante haber compartido contigo, haberte podido ayudar. Gracias a Viviana, gracias por tu apoyo, gracias por todo aquello que hemos aprendido. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí y nos despedimos. Yo, distanciamiento social o experimento social, voluntariamente o a nivel de ley marcial, fase final o fase inicial, más sin lugar a dudas es un tiempo crucial. No será igual, algo se va a desestabilizar y no será el vínculo familiar la base principal que debemos conciliar, la esperanza de que el mundo